Hermosa iglesia de Dios, Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Qué bueno es verle en esta mañana y ver a un pueblo que adora y alaba al Señor. Yo no sé usted, pero cuando llegué yo a esta iglesia, una de las cosas que me motivó era como nosotros alabábamos al Señor. ¿Cuántos han venido aquí en diciembre a alabar al Señor con las gaitas? Eso es una maravilla. Yo siempre que predico, yo le digo, cuando yo estaba en el mundo, bailaba y pachangueaba. Pero ahora que estoy en el Señor, yo levanto mis manos y me gozo en la alabanza del Señor. ¿Lo hace usted también? Amén. Gloria a Dios. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Porque la alabanza y la adoración es únicamente y exclusivamente para Él. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da Dios en esta mañana de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Doy gracias también a mi pastor Harry, a su esposa Consuelo, a la junta pastoral, que el Señor los guíe. Qué maravilloso ver a mujeres y ver a hombres en este lugar. Personas que nosotros vimos que llegaron aquí como posiblemente llegara tú el primer día, sin ningún conocimiento, como un niño lactante buscando la palabra de Dios. Pero hoy vemos cómo el Señor ha levantado a gente de relevo, una iglesia que cada día está dispuesta a servirle a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana ahora vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Usted ha venido en esta mañana a escuchar palabra de Dios. No veo sus manos levantadas para ver. ¿Quién ha venido a buscar a ver palabra de Dios? Entonces, si usted ha venido a escuchar palabra de Dios, por favor, va a hacer dos cosas en el día de hoy. Una, le va a decir al que está a su lado, por favor, no me vayas a interrumpir. También dígale, por favor, no vayas a empezarme a decir, eso es contigo. Escucha. Mira, estás escuchando al hermano Johan, eso es para ti. No. Abra su corazón y reciba, diga usted aquí, para mí. La palabra de hoy es para mí. Y la segunda cosa que usted va a hacer en el día de hoy es, si me vas a interrumpir, es porque me vas a invitar a lo que van a vender allá afuera. Esa es la única manera que usted me va a interrumpir. Si usted me va a invitar una tisana, si usted me va a comprar, ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Cómo? Jalea. Ahí sí te doy el permiso para que me interrumpa. De resto, por favor, quédese quieto. Amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar en esta mañana introduciendo la palabra de Dios con mi vida. Hoy ustedes se van a enterar de quién era el hermano Johan. ¿Usted en esta mañana le gusta ser curioso? No, por favor, levante su mano. A mí me gusta la curiosidad. Porque si usted no es curioso, usted cuando pasa algo en la calle, usted siempre, ¿qué pasaría allá afuera? Somos por excelencia curiosos. Entonces, en el día de hoy, usted va a ver o va a escuchar parte de la vida del hermano Johan. Como ustedes saben, el hermano Johan ya para el día de hoy, a sus 52 años de edad, aunque no lo aparento, dígame por favor, amén, ya cuento con 30 años de casado. Y le doy la gloria a Dios. Pero mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta mañana, pero al principio no fue así. Mis primeros 5 años de matrimonio fueron los años más terribles de mi vida. En ese momento cuando usted escucha que todo es peleas, patadas y kung fu. Eso era algo terrible. Nosotros cuando empezamos en nuestro matrimonio no teníamos las bases y los fundamentos de lo que era el matrimonio. Y por eso es que chocábamos en aquel momento. Pero un día, gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios, llegó la palabra de Dios a mi vida.
Y gracias a Dios, a aquellos hermanos, aquellas personas que Dios ha puesto sabiduría en su vida, nos agarraron y nos dijeron, mira Erika, mira Johan, yo creo que a ustedes les falta algo importante en su relación y es la palabra de Dios. Pero todo no quedó allí, pasamos por un proceso. Tuvimos que aprender a golpes y a porrazos tuvimos que aprender a golpes y a porrazos. Hermano, por favor, no me reveles todavía el título de la prédica, por favor. Qué pena con ustedes. Listo. Tuvimos que empezar a los golpes y a los porrazos. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que transformó mi vida es que hubieron personas que me dijeron, Johan, los pasos para que lleves tu matrimonio de una buena manera y puedas encontrar la felicidad en tu hogar es haciendo este paso, primeramente poniendo a Dios, pero tienes que saber cuál es el concepto del matrimonio. Pero como les dije, todo no quedó ahí. Tuve que cuando llegó la palabra de Dios, tuve que asumirla, pero también tuve que hacer compromisos. Diga conmigo, compromisos. Hermano y hermana, no solamente es necesario escuchar la palabra de Dios, también hay que ponerla en práctica. A veces yo llego a muchas casas donde en todos lados hasta la tienen abierta en el Salmo 21, 23, 30, a donde ellos más o menos imaginen que Dios lo va a proteger a través de esa palabra, pero lo que está ahí no se vive dentro del hogar. Por eso hoy quiero hablarte de eso. Cuán importante es que nosotros podamos hacer compromisos con Dios cuando la palabra llega a nuestras vidas. Así que el tema de hoy es, cuando tú conoces la palabra de Dios, eso tiene que llevarte a hacer compromisos. Amén. Diga conmigo, compromisos. Permítame aquí abrir la tecnología. Hoy vamos a hablar, como le dije, descubrir la palabra de Dios debe terminar en compromisos. Por eso en el día de hoy también escogí un título para el día o para la palabra que vamos a compartir hoy. Un compromiso real con Dios. Vuelvo a repetir, un compromiso real con Dios. Dígalo conmigo, por favor, ahora sí. A la cuenta de 1, 2 y 3. Un compromiso real con Dios. Vamos otra vez. Un compromiso real con Dios. Compromiso. Eso va más allá de escuchar solamente la palabra y de venir un domingo o cuando haya actividades en la iglesia. ¿Cuántas veces no vemos personas que están dentro de la iglesia, pero no han hecho un verdadero compromiso con Dios? Escuchaba en el día de ayer algo importante. Decía que el profeta Moisés, el que el Señor envió para que liberara o sacara al pueblo de Israel de las manos de Faraón, dice que un día cuando fue al monte Sinaí y se encontró con Dios, dice que él subió de una manera y bajó de otra. Porque cuando usted está delante de la presencia de Dios y usted hace compromisos con Él, su vida cambia. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana por eso. Quiere decir que cada uno de los que estamos aquí, si usted ya se le ha sido revelada la palabra de Dios, usted no puede ser igual. Amén o no amén. O ay, ay, ay. ¿Sabes algo? Hemos hablado a través de este púlpito de lo importante que es llevar palabra de Dios para allá, pero también a través del testimonio. Amén. Entonces vamos ahora sí a arrancar lo que tenemos en el día de hoy o hablar de lo que vamos a hablar en el día de hoy y nos vamos a concentrar en el libro de Reyes.
segundo libro de Reyes y va a buscar, por favor, el capítulo 23. Y vamos a ver el ejemplo de cómo un rey, al escuchar la palabra de Dios, inmediatamente hizo compromiso con Dios. Amén. ¿Me acompañan en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces nos situamos en la palabra Segunda de Reyes, capítulo 23, y lo vamos a leer del 1 al 3. Pero en el capítulo, en el versículo 3, usted me va a acompañar. Amén. Entonces leo la palabra de Dios en esta mañana. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así. Entonces el rey convocó, diga conmigo, convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor, junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió, escúchame bien lo del rey, se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón, con toda el alma, y de esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritos en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Ahora todos vamos a leer el 3, por favor. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón. Diga conmigo, con todo el corazón y con toda el alma. Vuelva a decir conmigo, y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Permítame en esta mañana contextualizar, porque cuando escuchamos esta palabra posiblemente en su cabeza está preguntando, ¿pero de qué rey estás hablando, Johan? Necesitamos hablar del rey que usted me está comentando. Esta es la historia, como usted sabe, de los reyes. Aunque el libro de Segunda de Reyes es una continuidad del libro Primera de Reyes. Quiere decir que Primera de Reyes y Segunda de Reyes es un solo libro. Cuando usted lo lee al principio, usted empieza a leer en Primera de Reyes y usted ve que a partir de ahí se habla ya de los últimos días del rey David, de la sucesión después del rey Salomón, un hombre sabio. Esa es la parte buena que vemos de Salomón. Pero también vemos que a partir en este libro habla cómo lamentablemente Salomón, por a las mujeres que tenían, lo llevaron a pecar. Y de ahí empezó el grave problema para Israel. Dice que también ahí se ilustra o nos narra la división del pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y ahí empezó la historia de un pueblo que lamentablemente sus reyes, casi todos, hicieron lo malo ante Jehová.
Qué impresionante es ver que de tantos reyes que pasaron a gobernar en aquel momento a Israel y a Judá, en su mayoría todos fueron malos. Solamente, si no más recuerdo, hubieron 3 que hicieron lo bueno ante el Señor. Dice que el rey Asa, el rey Ezequías y el del que vamos a hablar en el día de hoy, el rey Josías. Porque también hubo un rey que si no me recuerdo, se llamaba Jehú. Y este hombre hizo solamente una parte. Él acabó con unas partes, obedeció al Señor, pero dejó todavía algunos ídolos de adoración a Baal en el templo. Quiere decir que no hizo el trabajo completo. No logró los compromisos que tenía que hacer. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de este rey. Las características y cómo este hombre, al escuchar la palabra de Dios, inmediatamente hizo compromisos con el Señor. Amén. ¿Está usted dispuesto en esta mañana a también hacer compromiso delante del Señor después de escuchar la palabra de hoy? No los escucho. Gloria a Dios. Entonces preste mucha atención. Este rey se llama Josías. Y el rey, dice la palabra de Dios, aunque esta historia del rey Josías ya arranca desde el capítulo 22. Y voy ahí un momentico al capítulo 22. Para que podamos entender lo que pasó o lo que estamos en el día de hoy trabajando. Dice, capítulo 22, ahora sí lo voy a leer en Reina Valera. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Bosca, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se le confiaré, porque ellos proceden con honradez. Ahora fíjense en el 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo al arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjese qué interesante. El libro dice que estaba en la casa del templo, pero dice la palabra que fue encontrado. Yo le pregunto a usted en esta mañana, si lo encontraron, entonces, ¿el libro estaba ahí o estaba perdido? Si lo encontraron es porque estaba perdido. Estaba ahí, pero posiblemente los demás reyes lo habían olvidado. Él estaba ahí porque lo encontraron, pero la palabra de Dios estaba escondida. ¿Sabes algo, mi hermano y mi hermana que estás en esta mañana aquí?
muchas veces nosotros no hacemos compromisos con Dios porque la palabra de Dios, aunque la tenemos hoy al alcance de la mano, a veces está escondida en tu vida. Cuando yo leía esto decía, Señor, perdóname. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones, muchas veces hacemos cosas y a veces no hacemos compromisos con Dios porque la palabra está alejada de nuestra vida. Porque el rey Josías, dice la palabra de Dios, que inmediatamente cuando la escuchó, rasgó sus vestiduras. Yo no me quiero imaginar cómo fue el impacto para el rey Josías. Pero cuando yo leía la palabra, trataba de ver las emociones que Josías pudo tener en ese momento. Y me imagino que eran unas emociones de arrepentimiento. Eran unas emociones de decir, ¿qué pasó con nuestros antepasados que no obedecieron la palabra de Dios? Por eso en el día de hoy, como les dije, el título es un compromiso real con Dios. Pero vamos a ver en esta mañana, voy a hablar de 4 características de lo que es un compromiso real con Dios que nos enseña el Señor a través del rey Josías. Amén. Entonces, punto número 1, diga conmigo, 1. Un compromiso real con Dios trae arrepentimiento y cambio. Diga conmigo otra vez, por favor. Un compromiso real con Dios trae arrepentimiento y cambio. Ahora, si la palabra de Dios impactó la vida de Josías, pregunto yo en esta mañana, cuando la palabra revelada es a una persona, ¿por qué no surgen cambios? Porque lo hizo en Josías y lo ha hecho en usted, porque si usted está aquí es porque usted ha creído en la palabra. ¿Amén o no amén? Si usted está aquí es porque la palabra de Dios fue revelada a su vida y usted pudo levantar sus manos y decir, Señor, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador y a partir de hoy entrego mi vida a ti. Amén. Denle un aplauso, un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Porque solamente Dios hace eso a través de su palabra. Él transforma la vida de aquellos que las escuchan. Entonces, déjame decirte que si en algún momento la palabra de Dios no ha transformado tu vida, es porque posiblemente hay cosas que no has tomado en cuenta. Y una es el desconocimiento o la exclusión de la palabra de Dios en tu vida. Vuelvo a repetir, el libro estaba en el templo del Señor, pero nadie lo había encontrado. Quiere decir que nadie había buscado la palabra de Dios. Todo el mundo o todos los reyes en aquel momento mandaban o dirigían de acuerdo a lo que ellos pensaban. Dice la palabra de Dios que lo que leyó en aquel momento el rey Josías fue el libro de Deuteronomio. ¿Sabe usted qué es lo que hay en el libro de Deuteronomio? Las leyes o el pacto que hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando iban a conquistar aquella tierra prometida. Qué maravilloso es saber que Dios tenía presente en su templo las tablas, de los 10 mandamientos. Creo que no me queda tiempo y no lo voy a nombrar, pero uno de ellos decía que amarás a Dios, no te harás dioses ajenos, solamente a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Yo me imagino que cuando aquel encargado, Safán, le leyó la palabra de Dios al rey Josías, escuchó esto y dijo, wow, hemos pecado contra nuestro Señor. Y lo dice el versículo 22, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id
y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová contra su pueblo. El rey Josías reconoció que hasta ese momento todas las cosas que se habían hecho en todos los reinos de sus antepasados habían sacado a Dios del templo y de sus vidas. Vemos que el Señor prometió que si usted y yo no nos apartamos de su palabra, Él no iba a prosperar en todo. Eso no lo entendieron esos reyes. Dice que hubo una perversión tal por cada reino que pasó que el Señor despertó su ira contra el pueblo de Israel. Bendito sea el Padre Celestial. Dios es un Dios celoso. Dios no negocia su gloria con nadie. Por eso en esta mañana quiero advertirte que un compromiso real con Dios es un compromiso que trae arrepentimiento y cambio. El versículo 1 del capítulo dice que inmediatamente el rey Josías, ¿qué hizo? Convocó, llamó a la gente, le dijo, llamen a los ancianos, llámenlos a los sacerdotes, llamen a las tribus, llamen a toda su gente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque tengo algo que decirles. Yo no quiero imaginarme cómo fue impactada la vida de Josías a través de la palabra de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿la palabra de Dios ha transformado tu vida? Entonces tienes que adquirir los compromisos que ella también en esta mañana, ella trae con eso. Entonces hemos hablado que el desconocimiento o la exclusión de la palabra en la vida de cada uno de nosotros nos hace no adquirir compromisos. Pero también a veces no adquirimos compromisos, óigase bien, por la vida pecaminosa que algunos llevamos. Ayayay o uyuyuy. Hay personas que saben que cuando van a la palabra de Dios van a tener que hacer cambios en su vida. Y eso trae dolor, eso trae cambios. ¿Sabes algo? Yo también pasé por ahí. Yo fui una persona que me gustaba el alcohol, me gustaba la rumba, me gustaba apostar. Pero cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, tuve que hacer cambios importantes. Tuve que comprometerme con Dios, tuve que pedirle perdón a Dios, así como lo hizo el rey Josías. Y le dije, Señor, perdóname. Señor, aquí estoy, límpiame con tu sangre. Y hoy puedo dar fe que no soy perfecto, pero aquí estoy cada día poniéndolo a mi mayor esfuerzo para glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Espero que tú también adoptes esa posición, que cuando tú escuches la palabra de Dios en tu vida, usted pueda lograr hacer los cambios pertinentes para que Dios sea glorificado a través de su vida. También puede ser por orgullo o terquedad. Hay unos que dicen, por ahí dicen, a mí nadie, yo nací así y nadie me cambia. A veces la gente por terquedad escucha la palabra de Dios y dice, sí, yo la escucho, pero yo nací así y así me quedo. También puede ser por la cultura o comportamiento de nuestros antepasados. También puede ser por el miedo o el temor al dolor y a lo que tengo que enfrentar. Enfrentarse con uno mismo no es fácil. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, va a transformar todos los aspectos de nuestra vida. Y a veces eso duele. Amén. Entonces vimos en esta mañana que un compromiso real trae arrepentimiento y cambio. Ahora vamos al número 2. Diga conmigo, 2. Un compromiso real no solo es una decisión interna, sino también externa y visible. El rey Josías en ese momento
él podía haberse quedado con esa bendición. Podía haber hecho unos cambios personales, pero él sabía que el cambio no era solamente para él. La nación también tenía que hacer cambios. Y dice la palabra en el 23, 1 al 2, y dice, y entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido ya hallado en la casa de Jehová. El rey Josías no se quedó solamente en el lugar donde había escuchado las palabras del libro, sino también tomó acción. Él llegó y llevó la palabra de Dios que había escuchado al pueblo. Entonces, esto nos tiene que llevar a tener una decisión interna, pero también externa y visible. Un corazón comprometido con Dios no se oculta. Los compromisos que hacemos con Dios tienen que ser visibles a todas las personas. Pregunto algo, ¿quiénes aquí son casados? Civil, ¿quiénes son casados por civil y por la iglesia? ¿Quiénes son casados solamente por lo civil? Listo. Cuando nosotros adquirimos matrimonios o tomamos la decisión de hacer compromisos delante del Señor, eso tiene que serse visible. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no tiene que impactar solamente la vida matrimonial, sino que tiene que también impactar a todos aquellos que lo rodean. Nosotros tuvimos la bendición en Colombia de poder renovar nuestros 30 años de matrimonio. Hicimos nuevo pacto. Amados hermanos, nosotros nos quedamos abismados porque la gente, cuando yo renové voto con mi esposa y hice mis votos, la gente lloraba. Y yo le decía, Señor, gloria a Dios, porque mi compromiso con Dios, mi compromiso con mi esposa, no solo es interno, sino también visible, pero para la gloria y honra de Dios. Amén. Entonces, aquellos que no se han casado por la iglesia, no pierda más tiempo. Aquí el Ministerio de Familias es experimentado en casar gente. Así que hago la propaganda de una vez. Si usted no se ha casado por la iglesia, es porque hay cosas de la palabra de Dios que no han llegado a lo profundo de su corazón. Porque el rey Josías, cuando escuchó palabra de Dios, hizo que todas las cosas se en orden. Entonces, en esta mañana quiero invitarte a que sigamos creciendo. Dice la palabra de Dios también que la fe no se ve, porque cuando la fe no se ve, posiblemente no está viva. Mateo 5:16 dice, así lumbre vuestra ante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, te pregunto en esta mañana, tu entorno, tu casa, tu colegio, la universidad, tu trabajo, son personas que saben que tu entorno o el fruto de tu compromiso es visible. ¿O es que solamente estás rendido al Señor, pero no expresas tú verdaderamente tus compromisos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay que hacer un cambio. Haz que tu fe sea visible. Actúa y vive como alguien que verdaderamente camina con Dios. Hasta ahora vamos 2, nos faltan 2. Ahora voy con el tercero. Un compromiso real con Dios implica obediencia total. ¿Sabes algo?
Los compromisos de Dios no tienen que ser compromisos condicionales. Señor, es que yo te sirvo si me das trabajo. Señor, es que yo me comprometo contigo si me das una casa. Señor, es que yo me comprometo contigo si en mi matrimonio va bien. Es que si yo me comprometo contigo, Señor, si tú me arreglas mi finanza. No, eso no de circunstancia. Los compromisos con Dios son unos compromisos reales, sinceros y de todo corazón. Amén. Amén. Entonces en esta mañana, eso es importante, que nosotros tengamos una obediencia. El rey Josías no solo leyó el pacto, sino lo vivió en su corazón y en su alma. El compromiso real con Dios no es parcial, no es una parte sí y una parte no. Tampoco es emocional. Es que usted hoy por la emoción aceptó al Señor, usted salga de aquí y sigue viviendo su misma vida. No, el pacto con el Señor tiene que ser un pacto real y sincero. Amén. Ahora te pregunto, ¿hasta ahora has sido obediente? No basta con decir creo, si no estoy dispuesto a obedecer lo que creo. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Te quiero dejar una reflexión en este punto. ¿Hay áreas de tu vida que tú sepas o que tú sabes que necesitan ser cambiadas? Si es así, tiene que ser y poner acción en el día de hoy. A las cosas que hay que cambiar en la vida no puedes darles más tiempo. No puedes decirle al Señor, Señor, esto sí y esto no. Cuando tú obedeces, obedeces con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Amén. Hasta ahora entonces vemos 3 características de lo que es un compromiso real con Dios. Ahora vamos a la última y número 4. Diga conmigo, 4. Un compromiso real con Dios inspira a otros. Repítalo conmigo, por favor. Un compromiso real con Dios inspira a otros. Eso lo vemos en el rey Josías. El rey Josías, dice la palabra de Dios en el versículo 23, 3d, dice algo importante. Dice que él, cuando le leyó la palabra de Dios o el libro de la ley al pueblo, dice la palabra de Dios que dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, digan conmigo, todo el pueblo, otra vez, todo el pueblo, confía el pacto. La actitud de Josías no fue solamente una decisión personal. Su compromiso real con Dios llevó a inspirar a otros. Hace tiempo escuché de una historia de predicador o evangelista. Dice que este hombre lo invitaron a una jornada de evangelización. Dice que él llegó ese día y fue con la expectativa de que muchas personas aceptaran al Señor. Pero en sus comentarios dice que él nunca había conciencia tan fría como esa. ¿Ha escuchado usted algo como eso? Que a veces dices, ay, es que el Señor no se mueve en ese lugar. Porque es que la gente es tan apática. El Señor es el mismo. El problema está en nosotros. Aquí nosotros adoramos y cuando la presencia de Dios está en este lugar, usted tiene que aprovechar esos momentos. Usted tiene que salir de aquí renovado e impactado por el poder de tu Espíritu Santo.
El Señor quiere bendecirte, pero tú también tienes que dejarte. ¿Amén o no amén? Aleluya, gloria a Dios. Y este hombre dice que cuando predicó las 3 noches, era una semana, nada sucedía. Nadie aceptaba al Señor. El 4.º día sucedió algo impresionante en esta iglesia. Uno de los diáconos, uno de los líderes principales de esa iglesia, dice que se paró y llegó y confesó su pecado al Señor. Y pidió perdón a la iglesia. Imagínese en ese momento, un líder de la iglesia que se pare en ese lugar y diga, Señor, perdona, porque hasta ahora yo he llevado una vida de pecaminosidad. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Sabes algo? A partir de ahí hubo un crecimiento maravilloso en esa iglesia, porque este líder, a través del arrepentimiento, así como lo hizo Josías, impactó la vida de otras personas. Decía que en esta iglesia todos los miembros iban de noche a tocar las puertas y a pedirle perdón a aquellos hermanos que había ofendido. ¿Quieres una iglesia en el día de hoy, así como esa iglesia que te estoy hablando? Amén. Porque nosotros necesitamos que la iglesia comprenda que tenemos que arrepentirnos para que la gloria de Dios pueda impactar a otros. Josías es el mayor ejemplo de un hombre que cuando se arrepintió no se quedó solamente con lo que él escuchó, sino que sus actos lo llevaron a impactar a otros. ¿Sabes algo? Cuando tú haces las cosas bien para el Señor, no solamente impactas tu casa, sino también impactas a tu comunidad, impactas a tus compañeros de trabajo, impactas a aquellos todos que te rodean. ¿Quieres impactar en esta mañana a aquellos que están cerca de tu comunidad? ¿Quieres en esta mañana impactar a tu casa y a tu familia? Entonces tienes que tú hoy hacer compromisos genuinos con nuestro Señor. El fuego de un corazón rendido a Dios enciende a otros. El compromiso de Josías provocó una respuesta nacional. Tu ejemplo puede ser un impacto más de lo que tú te imaginas. La vida que tú puedas llevar delante del Señor puede impactar a aquello que menos tú te imaginas. Dice la palabra en 1 Corintios 11:1, sé imitadoras de mí, así como yo soy de Cristo, lo dijo Pablo. Pablo se atrevió a decir, así como yo sigo a Cristo, síganlo ustedes. ¿Te atreverías tú en esta mañana a decir lo mismo? Espero que sí, porque necesitamos una iglesia, necesitamos una generación que así como el rey Josías, hoy salgan de aquí haciendo compromisos reales con Dios. Ya basta de estar sentado, ya basta de estar inamovibles, inhabilitados. Dios te dio autoridad, Dios te dio un mandato. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado y te ha enseñado? Amén. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿estás inspirando la fe? ¿Estás inspirando la fe en otros o la indiferencia en los que te rodean? Sé intencional. Si alguien está mirando tu vida, entonces que aprenda de Dios a través de ti. Vamos a ir cerrando. Por eso le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen a este lugar. Y mientras ellos van pasando, he aprendido que la palabra de Dios es una palabra de poder. Dice el libro de 2 de Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a todo hombre perfecto para la obra de Dios. Amén.
Mientras mis hermanos se preparan, quiero hablarte de 5 aplicaciones prácticas que quiero dejarte en esta mañana para que tú hagas compromisos reales con Dios. El primero es: hazte la Biblia una consejera principal en tu vida. No utilices la Biblia solamente para una consulta en tiempos de emergencias. A veces en los momentos más difíciles de nuestra vida nos olvidamos de que aquí está la palabra de Dios y en su esencia está la sabiduría y todo lo que nosotros necesitamos para poder salir de aquellos momentos que tantos nos apremian. Te pregunto en esta mañana también, ¿aplica lo que lees? Porque deberías de aplicar lo que lees. Cada vez que leas un pasaje o una porción de la Biblia, anota de lo que Dios quiere enseñarte en ese día. Y comprométete a que lo que estudiaste ese día, comprométete a que lo que aprendiste ese día, puedas tú ponerlo en práctica en tu vida. También es importante que tú hables con alguien cercano. ¿Sabes algo? En la iglesia hay gente maravillosa. Hay líderes dispuestos a ayudarte en aquellas cosas que te cuesta hacer compromisos. Yo pasé por ahí. Si posiblemente tú también estás pasando por ahí, dirígete a alguno de los líderes. Hoy te presentamos o te presentaron a gente que tiene la responsabilidad de liderar esta iglesia. Si tú hoy te sientes que falta más compromiso en tu vida, dirígete a uno de ellos y dile: sabes, necesito hacer compromisos visibles con Dios. También actúa inmediatamente sobre lo que sabe que debes cambiar. La obediencia retrasada se convierte en desobediencia. Sé intencional en tu ejemplo y que tu comportamiento hable más que tus palabras. Voy a repetir esa nuevamente. Sé intencional con tu ejemplo y que tu ejemplo hable más que tus palabras. Concluyo con esto. Un compromiso real con Dios se nota. Se nota en tu comportamiento. Se nota cómo hablas. Se habla cómo te comunicas con los demás. Se nota cómo actúa ante los momentos difíciles en tu vida. Recuerda, un compromiso real con Dios no es solamente una emoción, va más allá, es una obediencia total. Amén. Te voy a pedir en esta mañana que te pongas sobre tus pies. Desde este púlpito se predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cada domingo o cada vez que se predica llega a tu vida, llega a tu corazón y llega a tu mente. Es necesario que hagas compromisos reales con Dios. Ya basta de hacer las cosas a la mitad. Ya basta de entregar solamente una sola parte de tu vida al Señor. Tiene que entregarlo todo. Tus emociones, tu carácter, tus finanzas, todo tiene que entregárselo al Señor.